Hola, muy buenos días, don Francisco, ¿me escucha? Ahora sí, te escucho fuerte y claro. Excelente, excelente. Veo que tenemos la señorita Verónica Morales conectada, mucho gusto, muy buenos días. Eh, Don Francisco, ahí usted me indica cuándo damos comienzo. Demos comienzo, cómo va a quedar grabada la clase, el webinar, así que podemos dar comienzo perfectamente a este webinar. Excelente, excelente. Bueno, me presento, mi nombre es José Orellana, junto con don Francisco vamos a ver la relevancia directamente de navegación del servicio por interno con la administración directamente de Obuma. Lo dejo con usted a don Francisco para que él le pueda explicar de mejor manera. Muchas gracias por la presentación. Saludar a Verónica, que se encuentra el día de hoy conectada a este webinar que UMA viene a entregar a sus diversos clientes. Y el tema a tratar el día de hoy es muy relevante, una a nivel de software de ERP, que es Obuma, pero por otro lado es importante desde el punto de vista de ustedes como clientes y como contribuyentes. ¿Y a qué me refiero? A la relevancia y la importancia que es saber navegar correctamente en la plataforma del Servicio de Impuesto Interno. Una, para alimentar de información a Obuma RP, pero también de otra forma para tener el control en todo ámbito de su empresa. Si bien Obuma es una herramienta fundamental para la administración de su empresa, es importantísimo lograr y poder entender cómo funciona Obuma. Obuma en sí, para ustedes como empresario o para su empresa, funciona a nivel interno. ¿Y qué se refiere que funciona a nivel interno? Que gracias a la información que obtiene de entidades externas, ya sea banco, servicio de impuesto interno, va recopilando esa información financiera, tributaria, contable, para ponerlo a disposición y poder ir alimentando el propio software a nivel interno. Entonces, por eso es de vital importancia poder entender que, por un lado, Obuma es un software muy completo, pero si nosotros no logramos entender y comprender cómo alimentarlo para sacar un máximo provecho, y por otro lado, para que cuando se haga este cruce de información entre lo que yo tengo internamente en Obuma con lo que el servicio de impuestos internos a usted lo fiscaliza, a nivel tributario sea la misma información financiera. Eso es importante tener claro. Si bien Obuma se puede sincronizar con el servicio de impuestos internos, ya es obligación de la persona que opera Obuma poder verificar si la información, si el cruce de información entre el Servicio de Impuestos Internos con la información que mantiene Obuma es la misma. Así que por eso es tan relevante. En Obuma, ustedes mejor que nadie como clientes de este RP, ya tienen que estar familiarizados que en el sector de mi empresa me permite configurar inicialmente los datos de la empresa y dentro de configurar los datos de la empresa, yo tengo que primero configurar una tasa de PP. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer iniciando el cruce de información. ¿Por qué? ¿Y por qué yo le pongo tanto énfasis a esto? Porque, por un lado, si en Obuma yo señalo
que trabajo con una tasa de ppm de un 1%. Posterior a ello, en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, cuando trabajo, declaro el formulario 29 de IVA, el servicio en sí por defecto me va a establecer la tasa mínima, 0,25, etcétera. Entonces, ya es la primera configuración que yo tengo que tener clara. Tasa de ppm igual, lo que yo declaro en formulario 29 con lo que yo tengo a nivel ERP o BUMA. Porque si no, nuevamente, no vamos a tener concordancia, ¿cierto? Esto es lo primero que tienen que hacer ustedes. Y esto es básico a nivel de lo que ustedes ya manejan con su ERP. Por otro lado, dentro de mi empresa hay una sesión que se denomina MISI. Puede que ustedes no le tomen la real importancia, pero acá me permite, como OBUMA se sincroniza con el Servicio de Impuestos Internos, tener ciertos antecedentes a nivel general, que esto lo vamos a ver después directamente desde la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, como por ejemplo, tener información de su situación tributaria, notificaciones, cartas, correos, mensajes informativos, etcétera. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque es acá donde el Servicio de Impuestos Internos me dice, a ver, señor Juan Pérez, ¿cómo está la salud de su empresa? No, ¿sabe, señor Servicio de Impuestos Internos? Mi empresa está bien. Yo trabajo con Obuma, Obuma me presta soporte y tengo una salud adecuada con mi empresa. Pero no, mire, aquí en situación tributaria, usted olvidó hacer la declaración de formulario 29 y tiene multas e intereses en base a esa declaración que no está hecha, no está presentada. Entonces, es importantísimo esta sección de Obuma. Por otro lado, ¿por qué tenemos que alimentar correctamente con la información del Servicio de Impuestos Internos? Porque Obuma en sí, en su módulo de contabilidad, si nos vamos a reporte, usted puede trabajar directamente con la información que el Servicio de Impuestos Internos entrega, alimenta este software. Ya sea libro de compras, que se alimenta al registro de compras, determinar el libro de ventas que se alimenta con el registro de ventas en esta sección que es el registro de compra y ventas del Servicio de Impuestos Internos que re, eh, se cruza o se sincroniza netamente con Obuma. Gracias a esto también podemos tener un libro de honorario que en el Servicio de Impuestos Internos también lo podemos ver gracias a este cruce de información y me entrega como reporte un libro de IVA. Y un libro de IVA es la información, acá, un libro de IVA es la información de la liquidación de impuesto a pagar. O sea, si yo realizo una correcta sincronización, bueno, una correcta parametrización de Obuma inicialmente como empresa. Posterior a ello, hago un cruce correcto de las facturas, tanto de compra, en mi registro de compra-venta, tanto de compras como de ventas, boletas y cualquier documento tributario. Este libro de IVA, esta propuesta de IVA que Obuma nos entrega, me debería calzar con la propuesta que el Servicio de Impuestos Internos tenemos. Nos entrega y que tiene a disposición para nosotros como contribuyentes. Entonces, se van dando cuenta que, por un lado, Obuma es muy completo, pero va a ir siempre de la mano con la correcta utilización de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir haciendo un checklist constante de ir verificando si la información que nosotros tenemos a nivel interno de Obuma es la misma que la del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, y acá, en sí, en su propuesta del formulario 29, Obuma señala y dice que está desarrollada en base a la información que registra internamente de que
de las ventas, de las compras, de los honorarios, de las remuneraciones con respecto a impuestos y que se pagan en este formulario 29 y que es una propuesta que no es mala, al igual que cuando muchas veces dicen, no, es que la propuesta que el servicio de impuestos internos no es muy buena. No, si es que no es que el problema sea la propuesta, es cómo nosotros alimentamos, ya sea la propuesta de Obuma como la propuesta del servicio de impuestos internos. Y si podemos lograr ese cruce de información, es lo ideal porque tenemos que entender que la contabilidad es exacta para no tener problemas a nivel tributario posterior. Entonces, la pregunta del millón es, ¿será realmente importante utilizar correctamente la plataforma del Servicio de Impuestos Internos? ¿Qué creen ustedes? ¿Será importante, cierto? Porque, ¿por qué puede ser tan importante? Ya, por un lado, me entrega información de mi registro de compraventa, ya, información financiera, que toma esa información y la podemos generar a nivel tributario para el pago correcto de tributos de impuestos, ¿cierto? Pero solamente yo puedo pagar mis impuestos mensuales y anuales en la plataforma del servicio. ¿Qué otras utilidades más tendrá? ¿Podré sacar un máximo provecho a todas las utilidades que me entrega la plataforma de impuestos internos? Sí, hay un montón de funcionalidades que usted debería conocer y que son muy útiles para el cruce de información, pero como también para hacer el trabajo administrativo con respecto a una situación o situaciones con el servicio de impuesto interno. Entonces, acá yo les muestro un caso y un caso de un cliente que no sabía navegar por la plataforma del servicio de impuesto interno. ¿Y qué quiero reflejar? Quiero reflejar que muchas veces, y este es como un lema que Obuma comenta y que se ha preocupado constantemente de poder ir educando y formando a sus clientes, es este cliente trabajaba con un software de mercado, no Obuma, y él decía, listo, tengo este software solamente, este RP veía a nivel módulo de contabilidad, y él solamente sincronizaba, mire lo que le estoy diciendo, y es muy similar a lo que les puede pasar a usted o lo que muchas veces se pueden confiar. Sincronizaba este ERP con el servicio de impuesto interno, igual que OWN, ¿ya? Realizaba la centralización de los registros de compra y registro de venta, o sea, tomaba todas las compras y las ventas del servicio de impuesto interno y las llevaba internamente a su software. Lo mismo que ustedes hacen en Amor. Pero ¿qué pasó? Que posteriormente, gracias a esa información del registro de compraventa, él generaba sus formularios 29, los enviaba, hacía el cruce entre el formulario 29 que tenía a nivel interno en su ERP, lo mismo que ustedes con Obuma, pero por otro lado, nunca hizo el cruce con el formulario 29 real que existía en el formulario 29 del servicio interno. Y ahora llegó para que yo le hiciera la renta. ¿Y qué pasó con él? Pasó que nos dimos cuenta que no alimentaba bien su software interno, su información interna, y que tenía declaraciones de impuestos mensuales con menos boletas que las que aparecían en el registro de compraventa. Y realizó la declaración de formulario 29, el servicio de impuestos internos a nivel de consulta integral de todo su formulario 29, estaban correctos, pero no me cuadraba en mi registro de compraventa. Ya, y ustedes pueden decir, ya, puede que me pase lo mismo a mí, pero ¿y qué problema tiene esto, profesor? Dejémoslo así, si ya está aprobado, ya se hizo el cruce de información y el servicio de impuestos internos como consulta integral de fiscalización,
me lo aprobó. El gran problema que se puede producir en esto es que si bien a nivel de impuestos mensuales está validado con el cruce de información, una, si yo en mis registros, mi información primero no es certera. Y segundo, cuando usted haga la renta, esa renta no va a ser aprobada, sino que va a tener que rectificar, porque va a tener errores, porque después ahí nuevamente se hace un cruce de información de el registro de compraventa con los formularios 29 y por ningún motivo le va a calzar. Entonces, ¿qué quiero transmitir con esto? Quiero transmitir que no solamente uno se tiene que confiar de la información que yo puedo sincronizar desde mi eh, ERP, en este caso desde Obuma, gracias a esta propuesta, sino que tengo que constantemente estar chequeando lo que yo tengo de información interna como lo que me aparece externamente en el servicio de impuestos internos. Entonces, por eso es tan relevante e importante poder entender cómo se navega en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, porque yo soy el responsable de ir verificando todos estos movimientos. Entonces, y no solamente es importante entender y comprender la salud de mi empresa, porque también puede haber el caso que llego, contrato Obuma, llevo perfecta mi empresa, me cuadra todo, le saco el máximo provecho al ERP, porque es un ERP muy complejo. Pero y a nivel personal, como dueño de la empresa, como socio, ¿cómo está la salud de usted, dueño, empresa, socio, representante legal? También tenemos que ser responsables con respecto a eso, de ir constantemente verificando que estamos bien de salud a nivel tributario como persona natural y como empresa. Entonces, como persona natural, o sea, como empresa, nosotros podemos ver la salud y vamos a navegar en tiempo real ahora en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos por sus diferentes secciones que me entrega como servicios online, ya sea conocer qué tipo de contabilidad tengo, qué régimen tributario, qué me entrega de información esta pantalla de inicio. ¿Cómo puedo cambiar la clave tributaria? ¿Cómo puedo actualizar la información? ¿Qué será una petición administrativa y otras solicitudes? ¿Dónde puedo ver este registro de compraventa? ¿Qué serán las declaraciones juradas? Situación tributaria, etcétera. Entonces, a nivel de empresa, nosotros podemos obtener un montón de información útil, pero también solicitar información o si tengo algún problema a nivel tributario con el Servicio de Impuestos Internos, también puedo solucionarlo directamente desde la plataforma del servicio y no ir a la unidad correspondiente que se encuentra mi empresa. A nivel de socio, aquí se pueden dar, es a nombre de una sociedad, y a nivel de socio. ¿Qué pasa con este socio? Ah, también puedo solucionar todos estos problemas, pero es por eso es muy importante ir chequeando la salud, las responsabilidades, tanto tributarias de la empresa como de los socios. Eso es muy relevante. Entonces, la finalidad de este webinar es enseñar a ti, cliente de Obuma, contribuyente del Servicio de Impuestos Internos, a navegar correctamente por la misma plataforma y esto te va a permitir poder alimentar correctamente Obuma y también poder estar realizando este cruce de información, como también entender y comprender que yo puedo hacer diversas acciones para mantener mi salud correcta a nivel de empresa como socio. Y también de qué me va a servir
navegar en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos es saber si yo cuento con un contador externo, que es lo ideal, no solamente trabajar con el ERP, ya, pero eso es decisión de cada uno. Si yo cuento con un contador externo, es ver, ¿realmente se están declarando los formularios 29? ¿Están bien declarados? ¿Está hecha la declaración de renta? Todas esas interrogantes nosotros las vamos a responder en este webinar. Y ahora nos vamos a dirigir a la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, vamos a cerrar y ya. Pregunta, ¿se ve mi plataforma del Servicio de Impuestos Internos? O sea, ¿estoy proyectando la plataforma del servicio? Sí, se ve claramente. Perfectamente. Ya, súper bien. Entonces, para ingresar a la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, nosotros pinchamos en ingresar a mi sí. De hecho, es súper amigable acá la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Ese es el primer acercamiento. Me va indicando generalmente en qué acontecimiento se encuentra a nivel tributario como ente fiscalizador. Acá me dice, ya estamos en la operación renta y de hecho aquí me señala que podemos presentar las declaraciones juradas. Me da un listado de servicios online, si yo necesito una serie de ayuda, y acá en destacado hablamos de beneficios COVID y un montón de información. Y por otros lados acá me da información de valores y fechas, ya sea valor de UF, datos y valores en sí, normativa, circulares, resoluciones, donde se sustenta legalmente toda la información o todo el cruce de información del Servicio de Impuestos Internos. Y por acá, en el sector derecho de su pantalla, me entregan noticias, como por ejemplo, acá una noticia del 18 de febrero, que se extiende el plazo para declarar y pagar IVA hasta el 31 de marzo para los contribuyentes de zona de catástrofe. Y me va dando una serie de noticias para yo poder mantenerme informado al respecto. Entonces, eso es a nivel general de plataforma de servicio de impuesto interno. Entonces, para ingresar con mi empresa, yo vamos a trabajar en primera instancia a nivel empresa y después vamos a trabajar a nivel de socio, ¿ya? Porque tenemos que verificar empresa y socio, siempre. Entonces ingresamos con el root de la empresa, ya sea su empresa o la empresa que ustedes trabajen, y la contraseña. Y voy a trabajar con una empresa de un cliente que me llegó. Ya. Esto es el primer acercamiento real ya internamente en la plataforma del servicio de impuesto interno, donde primeramente me aparece datos. Y estos datos son los datos de la empresa. ¿Ya? Aparece nombre, razón social, esta es una sociedad por acciones, el root de la empresa, dónde se encuentra ubicada, el correo, y acá en el sector derecho superior me indica qué tipo de contabilidad lleva y el régimen tributario. En este caso, un régimen ProPyme transparente con contabilidad simplificada porque no tiene contabilidad completa o no eligió contabilidad completa. Entonces, eso es lo primero que me indica. Cuando yo quiero saber qué tipo de régimen tributario me encuentro o cómo nosotros tributamos, página del Servicio de Impuesto Interno, sector superior derecho. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué otra información me entrega? Y acá me dice muy clarito, responsabilidades tributarias. Y acá yo siempre comento lo siguiente. Si su empresa está bien de salud, en responsabilidades tributarias todo debería aparecer en cero. Por un lado, me da información de las declaraciones juradas, que lo vamos a ver también. No hay declaraciones juradas pendientes. Acá en declaraciones, ¿qué me indica? Con un color, puede ser un celeste, ¿ya? Donde hay declaraciones que no se han enviado
Pero acá me indica, por un rojo, toda incumplida. Amarillo, uno o más incumplimiento. ¿Y por qué se coloca amarillo? Es cuando se declara algo, pero tiene reparos en el cruce de la información, se impugna y donde hay que rectificar, hay que rehacer nuevamente esa información. Y el color celestito es que me indica que yo puedo hacer esas declaraciones y que estoy dentro del plazo. Y acá, ¿qué hay dentro del plazo? Hay que presentar un formulario 29 del periodo de febrero y que está con fecha hasta ese tope yo puedo presentar como máximo, al 20 del 3 de 2023. Entonces, estamos bien. Con respecto a pagos, no hay pagos. ¿Y qué otra información más me entrega? Eso es a nivel de responsabilidad tributaria. Por otro lado, anotaciones vigentes y mensajes informativos. Eso sí que es importante. Si usted acá le aparece anotaciones vigentes, mensajes informativos, nosotros pinchamos, a ver, vamos a ingresar a otra empresa y le voy a mostrar que aparece con eh, mensajes. Vamos a ver. Ya. Anotaciones vigentes, una anotación. Pinchamos y me va a desplegar al tiro la anotación vigente. ¿Y qué me dice? La anotación tiene un número, que es un número 45. Y que ustedes, si lo buscan por código, le va a indicar por qué. Pero acá, vamos a agrandar un poco la pantalla, me señala que hay una descripción y hay efecto. Y me señala también al Servicio de Impuesto Interno una acción requerida, lo que yo tengo que hacer. Entonces me dice, me entrega información acerca de esa anotación. En una fiscalización no fue posible encontrarlo en la dirección que registró en el SIC. Regularice esta situación, ya que no podrá o podrá verse afectado para emitir facturas u otros documentos tributarios. Ya. ¿Qué me quiere decir esto? Simple. Yo creo que cualquier persona lo entiende. Dice que el Servicio de Impuesto Interno, esta empresa, lo fue a fiscalizar, pero en este proceso de fiscalización no lo encontró en el domicilio que él entregó. ¿Y dónde entregó este domicilio? En Avenida Los Ríos, 529. No está ahí. ¿Qué acción me señala el Servicio de Impuesto Interno? Dice, para solucionar esta anotación, consulte el caso ingresando al Servicio de Impuesto Interno e ingrese una consulta en el formulario de contacto web. ¿Se dan cuenta? Al tiro del servicio me dice, ya, yo te fui a fiscalizar, no te encontré en la dirección que tú me señalaste, que es esta, pero puedes ponerte en contacto conmigo y yo te voy a orientar cómo poder solucionar esa anotación para que no tengas problema con la emisión de documentos tributarios. ¿Ya? Súper fácil, simple, pero si yo no sé navegar, ¿qué es lo que le pasa a mis clientes? Se asustan, dicen, oh, tengo un gran problema con el servicio de impuesto interno porque tengo una anotación. ¿Ya? Este contribuyente, ¿qué pasó? Que dejó arrendado un local y no estaba trabajando en ese lugar. ¿Y qué pasó? Que el servicio de impuesto interno lo fue a fiscalizar, por ABC motivo, al lugar y no lo encontró. Entonces, ¿cuál es la forma de poder yo levantar esa anotación? Y eso es lo primero que yo les voy a enseñar ahora, que es una parte que se denomina petición administrativa y otras soluciones, y otras solicitudes. Entonces, acá en servicio online, ya estamos en mi SI, puedo verificar cómo se encuentra la información, cómo está mi empresa de salud, ya, hay una anotación nomás, y me voy a servicio online y posteriormente me voy a petición administrativa para tratar de enlazar esta anotación con lo que yo le estoy comentando. Entonces, en peticiones administrativas y otras solicitudes me va a permitir poder comunicarme con el Servicio de Impuesto Interno como empresa y yo poder ir haciendo diversas acciones. Al generar una petición administrativa,
nos vamos a servicio online, petición administrativa y otras solicitudes. Al ingresar una petición administrativa y otras solicitudes, directamente yo me voy a contactar con un fiscalizador, que ese fiscalizador me va a dar una respuesta técnica y también por otro lado me puede orientar acerca ya sea de una problemática tributaria que yo tenga como empresa o como persona o solucionar diversos problemas, ya sea si me fueron a fiscalizar y yo quiero, en este caso, que me realicen el levantamiento de esta anotación y le adjunto también toda la información solicitante que me permita poder levantar esa anotación que el Servicio de Impuesto Interno me entrega. Y por otro lado, si pincho acá, se me va a desplegar un menú y me dice petición administrativa, consultas y reclamos y solicitudes de bienes raíces. Por lo general, uno transita entre las peticiones administrativas y las consultas y reclamos. En la parte que es de consultas y reclamos, yo puedo contactarme directamente con cualquier funcionario del Servicio de Impuesto Interno, por lo general son los mismos de la mesa de ayuda, donde yo le puedo hacer una consulta respectiva, como te digo yo, de alguna anotación vigente, respectiva con respecto a algún tema que no entiendo de la ley, o cualquier otra consulta. Por lo general, en esta sección, si yo pincho consulta y reclamo, vamos a ingresar una consulta o una duda, aquí podemos dejar reclamo, y si pinchamos acá en consulta, aquí yo voy a poder ingresar una consulta, ¿ya? Una consulta a modo general, por lo general acá te atienden personas que no son fiscalizadores y no te van a dar una orientación más técnica y de hecho se demora mucho más ingresar una consulta que ingresar una petición administrativa. Por lo general, las peticiones administrativas se demoran un máximo, ojo, un máximo de 48 horas en ser respondidas con un fiscalizador. En cambio, las consultas las atiende una persona que es de atención al cliente, que es de mesa de ayuda y que por lo general se pueden demorar 3 días, una semana, y ya puedo trabajar diferentes consultas de diversas materias a nivel del Servicio de Impuesto Interno, ya sea materias más técnicas, de impuestos mensuales, consultar del ciclo de vida del contribuyente, ruta de inicio de actividades, tributación internacional, o sea, esta parte es de ingresar cualquier consulta. O sea, yo tengo una duda, a lo mejor no le quiero consultar a mi contador, ingreso todos los antecedentes y el Servicio de Impuesto Interno me va a orientar. Eso es ingresar una consulta. Por otro lado, servicios online, petición administrativa y otras solicitudes, pinchamos en petición administrativa, ingresar petición administrativa, pinchamos en petición administrativa. Acá las peticiones administrativas ya toman un tono más serio, más formal. Yo por lo general trabajo y les enseño a mis clientes en moverse siempre en petición administrativa, que yo lo denomino como el ibuprofeno del Servicio de Impuesto Interno. O sea, a mí me duele algo, tomo ibuprofeno o un paracetamol. Bueno, esto funciona de la misma forma. ¿Tengo algún problema con el Servicio de Impuesto Interno? Voy, petición administrativa y me voy a contactar con un fiscalizador, con alguien que me va a orientar técnicamente y que me puede solucionar el problema en forma inmediata o ya en la segunda petición administrativa. Por lo general, siempre uno envía la primera petición y después la segunda ya con los antecedentes solicitados. Pero también uno la puede dejar cerrada en forma inmediata. Entonces, ¿qué es lo primero? Ya. Acá yo tengo que elegir lo que voy a consultar. En ocasiones no encuentro en forma exacta lo que yo quiero buscar y tengo que idealmente generar una selección en esta materia.
Entonces, cuando ustedes tengan que acreditar inicio de actividad o alguna modificación, esa modificación es en general. Ya puede hacer modificación de dirección, alguna modificación con respecto a datos informativos de los socios. Ya eso es un plano general. También hay materias a nivel de anulación de documento tributario electrónico, corrección, desafiliación de factura, devoluciones, acerca de presentación de formularios 29 fuera de plazo, formularios 22 fuera de plazo, poder optar a condonaciones de intereses y multas. Cuando nosotros tenemos levantamiento de anotaciones jurídicas, levantamiento de anotaciones de Tesorería General de la República, cuando hay anotaciones en Tesorería General de la República es cuando ya. Yo tengo acá en dato informativo un giro, que esto lo vamos a ver igual en la parte de verificar la salud de los socios. Tengo un giro. ¿Qué hace el Servicio de Impuestos Internos? El Servicio de Impuestos Internos emite ese giro a Tesorería General de la República y Tesorería General de la República se encarga de cobrar y ahí generar ya todo el proceso judicial para poder cobrar ese saldo o esa liquidación que a usted se le hizo, con su poder también de poder tomar los saldos directamente desde las cuentas. Entonces, a veces se paga esa deuda en Tesorería General, pero Tesorería General se demora en informar al Servicio de Impuestos Internos y me sigue apareciendo en mi pantalla de inicio esa información. Entonces, para hacer el levantamiento de esa anotación, pincho acá. Entonces, ya, por ejemplo, vamos a hacer una modificación, ¿cierto? Root del mandatario, ingresamos al root y describo mi solicitud. Si quiero consultar acerca de materia tributaria, tengo una duda en general o de alguna modificación o de algún cruce de información, tengo que buscar dentro de estas opciones la que más se pueda parecer a lo que yo ando buscando. Entonces después yo le describo al Servicio de Impuestos Interno de forma clara, precisa y sencilla, ¿cierto? Lo que yo quiero solicitar de información o si yo necesito hacer una modificación de algún formulario 29, de algún formulario 22, por el cruce de la información, también lo puedo hacer acá. Cuando no tengo datos que acreditar, siempre usted le coloca un valor determinado, 1, 1 y 1, por defecto. Si es solamente para que ingrese la petición administrativa. Después nos vamos acá a adjuntar antecedentes. Ya vamos a ingresar los datos de la persona que es encargada de este antecedente. Entonces adjuntamos 1, 1, 1 y vamos a adjuntar antecedentes. Entonces, acá nos va a desplegar a otro lugar que el Servicio de Impuestos Internos me dice, ya, usted me está ingresando una petición administrativa, me está consultando, quiere modificar, quiere solucionar algún problema directamente con un fiscalizador, pero ¿y usted qué información tiene si quiere, por ejemplo, modificar la dirección comercial de su empresa? ¿Cómo lo voy a tener que justificar? ¿Tendré que enviar todo esto? No, solamente un contrato de arriendo, pincho acá, elegir archivo, lo elijo y lo subo. Si yo quiero realizar otra acción y no tengo ningún listado de documentos para ingresar y tengo a lo mejor algún archivo, algún pantallazo y lo quiero enviar, que encuentro que sea relevante, para el caso lo ingreso acá en otro. Si no tengo ningún documento, no interesa, pincho volver. Y después, ¿qué tengo que hacer? Me señala cuál es la petición administrativa, ¿cierto? Pero esto todavía no está enviado. ¿Cómo yo la puedo enviar? Pincho en completar solicitud y me señala que tengo que enviarla, porque esto no está enviado. Solamente ingresé los datos, los antecedentes, adjunté
información de esa petición y yo para poder finalizar ese proceso tengo que pinchar acá en enviar. Y ya estaría listo el envío de esa petición administrativa. Créanme que la petición administrativa es muy útil. Nos puede solucionar un montón de problemas internos y externos con el servicio de impuestos internos. ¿Ya? Eso era para interconectar un poco esa anotación en el inicio de acá de las responsabilidades tributarias para poder yo dejar todo esto en cero. Eso es la parte de inicio. Ahora nos vamos a datos personales. Y acá en datos personales me entrega toda la información personal y tributaria de la empresa y de los socios. Por un lado, las direcciones, los correos electrónicos, cuándo hizo la iniciación de actividades y si hay término de giro, no. ¿Quiénes son los representantes legales? Si hay uno o varios socios, cuánto es el capital inicial y las actividades económicas que se dedica esta empresa. Sociedades también a cual pertenece el contribuyente cuando hay un dueño de una empresa que pertenece a más de una empresa, tiene esta empresa y tiene otra empresa, las características que tiene el contribuyente y cuáles fueron sus documentos tributarios autorizados. Por ejemplo, acá este contribuyente no tiene autorizado el documento tributario como factura electrónica. Entonces, en esta sección de datos personales y tributarios me entrega solamente información personal y tributaria a nivel de empresa como dueños de la empresa. Entonces, por un lado, el inicio me entrega la visión global de cómo se encuentra de salud mi empresa, datos personales y tributarios, datos en generales, y ahora cuando nosotros queremos hacer trámites en línea, ya podemos generar toda esta gama de información que el servicio de impuesto interno me entrega, que es lo mismo que es servicios online. Trámites en línea y servicios online se desglosan las mismas alternativas. ¿Ya? Entonces, en servicios online, ya estamos claros en la parte de inicio y por otro lado en los datos personales y tributarios. Entonces, si yo tengo algún problema con respecto a anotaciones o mensajes informativos que yo no tengo idea de cómo solucionar, voy a pedir orientación a través de qué? De una petición administrativa o en la sección donde se pueden hacer consultas y reclamos. ¿Ya? Cuando puedo hacer una consulta, genial, modo general, no tengo problema. Yo siempre recomiendo petición administrativa, tienen un plazo de obligación de responder, que es más acotado, y puedo adjuntar automáticamente antecedentes y dejar al tiro levantada esa anotación o solucionada la problemática que se pueda generar a nivel interno. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora, mi pregunta. Con respecto a responsabilidades tributarias, ¿estamos bien con mensaje informativo o no? ¿Cómo puedo saber yo si es que mis formularios 29 están pagados o no? Me voy a servicios online. Acá hay una sección que se denomina impuestos mensuales. Pincho acá. Y en la parte de impuestos mensuales, yo tengo una serie de información. Me dicen declaración mensual de formulario 29, el registro de compra-venta, los asistentes para cálculo, el seguimiento de ese formulario 29, etcétera, etcétera. Entonces, para ver como consulta integral de todos los formularios 29 que mi empresa tiene desde su inicio de actividad hasta el día que usted ingresa, nosotros nos vamos a declaración mensual, corregir o rectificar declaración, y se me va a desplegar un, una consulta integral de fiscalización, o sea, donde yo están todos los periodos tributarios mensuales con sus respectivas declaraciones. Pincho en cualquiera y se me despliega una información ya más de checklist. Entonces, esta empresa, si ustedes se pueden dar cuenta,
tienen todos estos formularios 29 declarados. Cuando se encuentra en verde, con un check, me significa que es una declaración que está sin observaciones, que está pagada, o sea que el cruce está correcto, ¿ya? Puede darse el caso de que acá, como les comentaba yo, con el contribuyente anteriormente mencionado, se encontraba bien, correcto, pero al hacer el cruce internamente con el registro de compraventa, no hay concordancia. Y ahí habría que hacer un proceso de rectificar esa presentación de este formulario 29. Entonces, para saber si en sí cómo se encuentra la salud tributaria de la empresa a nivel de impuestos mensuales o de esa empresa, está bien. Todas las declaraciones sin observaciones, que eso es lo ideal. Cuando aparezca un ND no declarado es porque hay un formulario 29 que no está declarado. Cuando aparezca en rojo es porque ya hay algún problema y que nosotros podemos pinchar. Por ejemplo, imaginémonos que en este año 2022 acá, ese está en rojo y se me va a desplegar esto, un menú, donde nosotros podemos ver el historial, donde dice ya, me presentaron esta declaración y después cuando se hace el cruce, no hay no hay observaciones, o sea, no existe información. Donde también podemos sacar un formulario compacto, que es el formulario resumen del formulario 29, un formulario resumen, yo después los puedo imprimir directamente, o un certificado solemne, que es un certificado que me señala ya un poco más técnico cuáles son los códigos que se declararon, que existe un remanente ahí porque tiene más compra que venta, pero ya es un tema más técnico eso. Y por otro lado, si yo quiero rectificar esta declaración, o sea, ¿qué significa rectificar? Es, ya, ¿sabes qué? Realicé un formulario 29, yo realicé un formulario 29 y tengo alguna problemática. Entonces, quiero modificar una serie de antecedentes y yo pincho acá en rectificar, pero no me quiere abrir. Y cuando yo pincho acá en rectificar, se me va a desplegar, a ver, vamos a ingresar ahora, impuestos mensuales, declaración mensual, corregir o rectificar, vemos la consulta integral, por ejemplo, queremos rectificar pinchamos en rectificar, que es para modificar alguna información, y aquí mire lo que me dice, señor contribuyente, usted no ha concurrido a algún llamado del sí o el periodo tributario a modificar se encuentra en un proceso de fiscalización en curso. Esta corrección la debe realizar en la unidad correspondiente a su domicilio. ¿Por qué me aparecerá esto? Porque esta empresa tiene una anotación vigente. Entonces, cuando existe alguna anotación vigente, el servicio de impuesto interno me va limitando ciertos procesos. Y en este caso me está limitando poder yo rectificar este formulario 29. Y entonces, para yo poder hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Enviar la petición administrativa, hacer el levantamiento de esta anotación vigente, explicar la situación y posteriormente yo poder rectificar ese formulario 29. Pero lo vamos a hacer con otra empresa para ver si es que me permite rectificar. Entonces, 16, 854, 264, 3. Para mostrarle el proceso de rectificar. Ya, con esta empresa. Entonces, nos vamos a servicios online, era impuestos mensuales, declaración mensual, corregir o rectificar.
nos va a aparecer el historial completo de formulario 29. Pinchamos acá, periodos tributarios mensuales, por ejemplo, vamos a rectificar este, pinchamos en rectificar y está con problemas. Ahí sí, rectificar. No, está con problema la plataforma del servicio. Pero acá en rectificar se debería desplegar un formulario 29 donde nosotros lográramos poder, acá está, ¿ven? Aquí me cargo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo con mi registro de compra-venta, ya sea directamente de Obuma, o si tengo una declaración, una propuesta de Obuma, que está correcta, pero que no calza con la del Servicio de Impuestos Internos, y por eso me generaron una impugnación, o sea, un cruce de información donde existen ciertos errores en la declaración de este formulario 29, yo acá puedo, pod- modificar la declaración que el Servicio de Impuestos Internos me está aceptando y voy modificando la cantidad de documentos. Si era alguna modificación con factura, yo ingreso los valores y ya posteriormente a ello voy a enviar la declaración y se me va a generar un formulario 29 y se me va a levantar, que es lo más importante, ese formulario 29 impugnado. Ahí el Servicio de Impuestos Internos, cuando nosotros enviamos ese formulario 29 nuevamente, genera el cruce de la información y ahí lo deja como en checklist verde y sin reparos, ¿ya? Y lo deja en verde, está listo y no habría ningún problema. Eso es a nivel de consulta integral de los impuestos mensuales. Por otro lado, tenemos impuestos anuales. ¿Y cuáles son los impuestos anuales? La declaración de renta. Pinchamos acá en declaración de renta, donde podemos hacer una consulta y seguimiento, cómo se encuentra la declaración de renta de mi empresa, consultamos el estado de declaración, vamos al año que nosotros queremos consultar y me va a indicar información si es que esa declaración fue aceptada por el Servicio de Impuestos Internos o qué pasa con esa declaración. Acá muchas veces aparece que no es aceptada, que hay que rectificar, que existe algún problema y me indica algún código de ese problema. Y yo voy, pincho el código y me va a señalar una instrucción. Entonces, por eso es tan relevante saber moverse en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, porque si bien muchas veces es muy grande la plataforma de impuestos internos, pero me permite poder yo ir subsanando cierta información de declaraciones que yo realizo. Acá también puedo sacar el formulario completo de renta y ya todo con respecto a impuestos anuales. Entonces, hasta aquí para ir resumiendo, ¿qué llevamos? Ingresamos a la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Logramos ver todos los antecedentes de la empresa, cómo se encuentran las responsabilidades tributarias, qué significa cuando yo tengo anotaciones vigentes o mensaje informativo. Si yo no entiendo cuál es la anotación vigente o el mensaje informativo que me entregan y qué acción puedo tomar, yo ingreso una petición administrativa o una consulta, ¿cierto? En los datos personales y tributarios, yo tengo todos los datos con respecto a la empresa y los socios, representante legal, actividad económica, y acá en trámites en línea yo puedo verificar acerca de una consulta integral de fiscalización, de cómo se encuentran mis formularios 29 a la fecha que yo estoy ingresando, y por otro lado, cómo se encuentran mis declaraciones de impuestos anuales, o sea, la renta de todos los años. Y ahí, si es que tengo alguna información, algún cruce de información que no corresponde, el Servicio de Impuestos Internos por lo general siempre me va a ir dando ciertos detalles para yo poder ir
modificando y entregando ya la información exacta, ¿ya? Dentro de los impuestos mensuales, nosotros tenemos el registro de compraventa. Pinchamos aquí el registro de compraventa e ingresamos al registro de compraventa. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en el registro de compraventa, nosotros, por ejemplo, pinchemos en enero del 2023, me entrega información de las compras y por otro lado de las ventas. Y esta información, ¿con qué me tiene que calzar? Y por eso yo hice la introducción inicial de la importancia de la información que me entrega el Servicio de Impuestos Internos para alimentar OVO. Me tiene que calzar con mi registro de compra y mi registro de ventas de OVUMA. ¿Para qué? Para generar una correcta propuesta. ¿Ya? Y ahí yo tengo que ir haciendo ese cruce de información y soy el responsable de ir verificando la información que OVUMA tiene internamente con lo que el Servicio de Impuestos Internos me entrega. ¿Ya? Entonces, importantísimo esa parte. Por otro lado, tenemos la sección de boletas de honorario electrónico. Entonces, acá en esta sección me permite también tener un resumen anual, mensual, de las boletas de honorario. Y acá, si nosotros pinchamos en boletas de honorario, servicio online, boletas de honorario electrónico, emisión de boletas de honorario, emitir boletas de honorario o consultar sobre las boletas de honorario electrónica, anular una observación de las boletas emitidas, etcétera, etcétera. Donde yo tengo una consulta integral nuevamente de las boletas honorarias emitidas, recibidas. Entonces, si yo quiero saber si tengo boletas de honorario emitidas y hacer el cruce con la información que me entrega OVUMA, pincho acá a nivel anual y me va a entregar este resumen, que este resumen también me lo entrega OVUMA internamente en su registro de honorarios. Y si yo tengo acá información de retención de tercero, es retención que otra empresa va a hacer y que lo va a pagar en el formulario 29. Pero si yo tengo alguna retención de contribuyente, esta retención me tiene que calzar en el formulario 29. Por eso que en la propuesta que OVUMA a usted le entrega, aparece, esta propuesta se alimenta con registro de compra-venta, o sea, libro de compra, libro de venta, honorarios, porque si acá tenemos retención de contribuyentes, eso lo tenemos que agregar en el formulario 29, y por otro lado, con respecto a remuneraciones de impuesto único, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ya voy navegando, ya voy entendiendo, ya voy comprendiendo que la información que me entrega el Servicio de Impuestos Internos tiene que ser la misma que yo tengo en OVUMA. Por otro lado, tenemos información importante con respecto a todos mis ingresos y que eso yo también lo puedo cruzar con la información interna que tengo en OVUMA. ¿Cómo? Servicio online, declaración de renta, consulta y seguimiento. Y tengo información de sus ingresos y agentes retenedores. ¿Y qué me significa eso? Me da la información anual de los PPM pagados con la empresa, me da la información anual de los formularios 29 que fueron presentados durante el año comercial. ¿Y qué significa el año comercial? Un año calendario. ¿Qué me dice? Por ejemplo, esta empresa tiene 9 formularios 29 presentados por un monto de 2.746.189. Ya, pero profesor, ¿y qué significa ese monto? Bueno, el Servicio de Impuestos Internos acá me da un detalle, y ese monto tiene relación con las ventas y o servicios prestados. El detalle. Un servicio, por lo general, ellos fiscalizan y tienen mucho que ver con respecto al IVA de las ventas por los tributos, que eso le pertenece al fisco, por así decirlo. Y por otro lado, me entrega información actualizada de los PPM pagados. ¿Y qué son los PPM? Los pagos
provisionales mensuales que usted paga en el mismo formulario 29, pero acá el servicio usted se lo entrega actualizado, ¿ya? Que eso es lo importante. Esta empresa pagó estos formularios 29 y lo va actualizando con un factor que él me entrega y me entrega un valor actualizado. Entonces, ya aquí puedo, ¿qué puedo hacer? Puedo saber primero cuánto fue el PPM anual y cuánto fue las ventas a nivel del formulario 29. Y puedo comparar esa información con qué? Con la información interna que yo tengo en Obuma. Puede suceder que en ocasiones el Servicio de Impuestos Internos se equivoca con esto. Por eso es de vital importancia que ustedes se manejen en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y que la información, que el cruce de la información que tienen en Obuma RP sea el correcto. Porque si bien el Servicio de Impuestos Internos es una herramienta fundamental, buenísima, pero es de responsabilidad suya poder ir verificando la información externa que el Servicio de Impuesto Interno me entrega en el registro de compraventa, en los formularios 29. Gracias a eso voy a tener que hacer una declaración de renta y también voy a ir alimentando mi IRP. Otra cosa sumamente importante es que muchas veces en la empresa hay infracciones, pagos de giro y condonaciones. Entonces, ¿a qué opción yo quiero ingresar? Quiero ingresar a infracciones, consultar el estado de una denuncia de alguna infracción que yo tengo. En este caso, este contribuyente no tiene alguna infracción. Por otro lado, pagos de giro. ¿Y qué significa pagos de giro? Cuando el servicio de impuesto interno, a nombre de la empresa, hay un giro. ¿Y un giro por qué se puede emitir? Por un formulario 29 no presentado, por declaraciones de renta no presentadas, por no presentarse, más que nada los giros son pagos que usted tiene que hacer al servicio de impuestos internos, ¿ya? Para que lo entiendan en forma así. O deuda que usted tiene con el servicio de impuestos internos por algún incumplimiento. Por ejemplo, si a usted lo llamaron a una fiscalización, ¿cierto? Y en esa fiscalización usted no se presenta. El Servicio de Impuestos Internos no lo va a llamar porque sí una fiscalización, sino que porque encontró algo irregular. Entonces dice el Servicio de Impuestos Internos, señor Juan Pérez, usted queda citado a través de una carta que aparece ahí en inicio, dato informativo le va a aparecer eso. Dice usted se va a tener que presentar en la unidad tanto, tanto, el día tanto y tanto, para ver un tema determinado con impuestos. No se presentó. ¿Qué hace el Servicio de Impuestos Internos? Bueno, él encontró en el cruce de información algo que no le calzaba. Que no se presentó, ya. Bueno, yo creo, como Servicio de Impuestos Internos, ellos dicen, Juan Pérez me dé 2 millones de pesos en impuestos. Según mi cálculo, según el cálculo del Servicio de Impuestos Internos, que no siempre es el más justo. Me deben 2 millones de pesos. Entonces, listo, yo le voy a girar nomás, porque yo creo que Juan Pérez no se presentó por algo. Entonces yo le voy a girar, le voy a hacer un cobro de esos impuestos que él me mantiene pendiente de tributación. Y bueno, ahí después en la pantalla de inicio a usted le va a aparecer en giros el monto nomás del pago que va a tener que realizar al servicio de impuestos internos. Entonces, se dan cuenta que no es complicado manejarse en la plataforma del servicio de impuestos internos, pero es muy, muy útil. Por otro lado, tenemos lo que es situación tributaria. Y acá en situación tributaria, por lo general, a mí me consultan primero por, ya, yo dueño de una empresa, sabes que tengo una nómina de trabajadores y estoy medio complicado con respecto a verificar si es que yo no puedo saber, o si los trabajadores en ocasiones comentan que ellos solicitaron un préstamo por medida COVID-19, tasa cero. Pero si puede haber el caso que también hay trabajadores que no comenten, ¿por qué? Porque así no se hace el descuento. Entonces,
¿Cómo yo me puedo hacer cargo de saber cuál es la nómina de trabajadores o empleadores que prestaron o solicitaron préstamo tercero? Pincho aquí, ¿ya? Y por otro lado, hay algo muy importante que la mayoría de las empresas a ustedes le pueden solicitar, que es la carpeta tributaria. Ya sea carpeta tributaria regular para solicitar crédito, acreditar renta, el tamaño de la empresa, etcétera, o generar un mandato de institución. O sea, ¿qué significa generar un mandato de institución? Donde yo puedo generar una carpeta a nombre, por ejemplo, ya, fui al Santander. Yo como empresa fui al Banco Santander a solicitar una cuenta corriente a nombre de mi empresa. Y el ejecutivo comercial del Banco Santander me dice, ¿sabe, don Francisco? Yo para poder generar una apertura de una cuenta corriente, usted me tiene que compartir su carpeta tributaria. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros generamos un mandato, pinchamos acá y ingresamos los datos de la empresa que nosotros vamos a generar el mandato, vamos a pinchar ahí. Entonces, ¿a qué institución nosotros queremos que puedan acceder a nuestra carpeta tributaria? Ya, imaginémonos al Banco Santander, ¿cierto? Pinchamos acá. ¿Cuánto va a ser el plazo? Siempre 365 días, porque usted sabe que el ejecutivo no trabaja muy rápido. Y pinchamos en autorización. Y posteriormente aceptar. ¿Ya? Pinchamos en aceptar. Y usted aquí ya posee un mandato con Banco Santander. Esta empresa ya posee un mandato con Santander. Vamos con el vice. Aceptar. Y se genera un PDF, ¿ya? Y en ese PDF es que usted le entrega o le genera autorización para que esa entidad financiera pueda ingresar a su carpeta tributaria. Ya, pero, eh, profe, ¿qué es una carpeta tributaria? Es un resumen tributario de todo lo que usted declara a través de impuestos mensuales y impuestos anuales, con la finalidad de que de justificar renta para que para los bancos y que vean si es que le pueden generar o no este documento que está solicitando en esa institución financiera. Eso es para instituciones. Pero si yo quiero generar una carpeta tributaria para solicitar algún crédito, acreditar renta, acreditar tamaño de empresa, bueno, ahí según la institución que usted eh, vaya, le va a solicitar una carpeta tributaria, ya sea particular o general. Por ejemplo, si queremos solicitar crédito, pinchamos acá y estamos procesando la solicitud donde me entrega esta carpeta tributaria para solicitar crédito. Vamos a agrandar la pantalla. Y como yo les comento, todos los datos de los representantes legal y un resumen completo de los formularios 29 de esta empresa y la declaración de renta. Y eso es la carpeta tributaria. Muchas veces ustedes tienen que esperar que su contador les pueda generar la carpeta tributaria, pero ustedes perfectamente lo podrían hacer. Entonces, si se dan cuenta, el Servicio de Impuesto Interno es una plataforma muy buena para yo poder realizar diversas gestiones. Una, no solamente para alimentar datos informativos para declarar impuestos mensuales o anuales en este caso, sino que también me permite solucionar ciertas problemáticas particulares, verificar los datos que tengo como empresa, ver si los impuestos mensuales están pagados, si los impuestos anuales están listos, están hechos, y si es que también las declaraciones de renta están aprobadas o no. Y hay una sección que se me olvida que se denomina declaraciones juradas y específicamente declaraciones juradas de renta, mis declaraciones juradas de renta. ¿Y qué son las declaraciones juradas? Las declaraciones juradas, OBUMA entrega declaración jurada de honorario, lista, y declaración jurada de sueldos.
Lista. ¿Y qué significa una declaración jurada? Cuando ingresamos inicialmente a la plataforma del Servicio de Impuesto Interno, se señala que estamos en operación renta año tributario 2023, ¿cierto? Y dice, ya es momento, ya puedes presentar tus declaraciones juradas. ¿Qué significa la declaración jurada? La declaración jurada es entregar información al Servicio de Impuesto Interno para que él lo pueda tomar, analizar, hacer el cruce de la información y que gracias a esa información va a alimentar mi formulario 22, mis impuestos anuales, ¿ya? Y ahí ustedes hay un webinar que está en YouTube también, que nosotros explicamos acerca del formulario 22 y las declaraciones juradas obligatorias por régimen. Entonces, eso es una declaración jurada. ¿Cómo puedo yo ver si están las declaraciones juradas aprobadas por el Servicio de Impuestos Internos? Cambio de año tributario 2022, que es el año anterior, y si está en verde es porque está correcta, sin observaciones. Si está en celeste es porque está declarada con observación. Pendiente por declarar, y aquí el Servicio de Impuestos Internos me va entregando información. Por otro lado, estas son declaraciones juradas obligatorias. Si yo quiero, por ejemplo, este régimen ProPyme transparente 14 de 8 tiene la obligación de enviar esta declaración jurada 1947, la obligación, y que me informa los retiros, que lo explicamos en el webinar anterior. Pero también hay declaraciones juradas comunes, por ejemplo, la de los sueldos. ¿Cuál más? La de honorarios que me entrega Obuma, por ejemplo. A ver, declaraciones juradas, todos. Y acá buscamos todas las declaraciones juradas o las declaraciones juradas que se presentan según los antecedentes que tengo yo financiero como empresa, ¿ya? Y ahí las voy agregando o no a la plataforma acá del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Entonces ahí las voy agregando. Y si yo quiero declarar, aquí me dice que está pendiente de declarar, pinchamos en declarar y me dice, hay un asistente de apoyo, si trabajamos con un software externo, si vamos a importar datos o vamos a transferir archivos o netamente con el formulario de en pantalla, ¿ya? Por lo general, como digo yo, el asistente no es malo, si lo pinchamos acá, siguiente, ir al asistente, lo importante del asistente es que no es malo porque ustedes al trabajar con Obuma tienen todos los antecedentes a un clic actualizado, donde ustedes pueden hacer todo este cruce de información directamente desde los antecedentes financieros que Obuma entrega. Y es importantísimo porque como Obuma te permite hacer gestión, yo puedo tener un resumen en tiempo real de los ingresos, de los egresos. Puedo también ir haciendo el cruce de información del PPM y así presentar una declaración jurada en base a esta propuesta que el Servicio de Impuestos Internos me entrega. Pero esta declaración jurada se mete a los ingresos, a los egresos, me calcula ya el formulario A lo 22 egreso, lo egreso. correcto para la propuesta que el servicio me entrega. Pero eso es algo como que ustedes se puedan guiar. Y entonces, a nivel de empresa, como servicio de impuesto interno, en todos esos parámetros que yo les mencioné, se pueden mover. Y que a lo mejor puede que hayan conocido solamente lo de registro de compraventa, impuestos mensuales, pero hay un mundo que está a disposición de la empresa, pero sin olvidar el socio. Por ejemplo, ya dimos una vuelta completa con respecto a los servicios que me entrega el misma o la misma plataforma de servicio de impuestos internos, ya sea competición administrativa, otras solicitudes, impuestos mensuales, impuestos anuales, saber cómo se encuentra de salud mi empresa, los registros de compras y ventas, poder ver la situación tributaria de la empresa. Por otro lado, si tenemos algunas amonestaciones por algún incumplimiento, me van a aparecer donde nosotros tenemos que actuar en forma rápida. Eh,
actualizar información, por ejemplo, si yo quiero actualizar datos de información, pincho acá, actualizar el domicilio, cambiar o ampliar el giro. Eso es importantísimo. Según la sociedad, nosotros podemos ampliar las actividades económicas o ir eliminando las actividades económicas, donde ya acá nosotros pinchamos y buscamos por rubro y me aparece todo el listado que el Servicio de Impuestos Internos mantiene la actividad económica y ahí la vamos agregando y salir sin cambio o grabar en caso que yo hice una modificación de estas actividades que declaré en el Servicio de Impuestos Internos, notificación por correo electrónico, descargar certificados de inicio de actividades, y ya a nivel de empresa me puedo mover perfectamente con el servicio de impuesto interno gracias a esto. ¿Qué quiero que yo, qué quiero que ustedes logren entender el día de hoy? Quiero que logren entender que Obuma funciona con información que el servicio de impuestos interno le entrega. Si usted no logra alimentar de forma correcta Obuma, ni alinear lo que yo tengo de información interna como lo que yo tengo de información externa, cuando realicemos solamente el cruce de información de lo que UMA tiene con lo del Servicio de Impuestos Internos, no va a haber un punto de intersección. Caso contrario, ¿qué me va a generar problemas con el Servicio de Impuestos Internos? Si yo no declaro bien los impuestos, por otro lado, voy a tener problemas con respecto a responsabilidad tributaria, donde hayan uno más incumplimientos, donde yo voy a tener que ir modificando esas declaraciones que realicé del formulario 29 porque, esa del formulario 22, porque en el cruce de la información no es exacta con lo que está en el registro de compraventa. Entonces, yo habitualmente tengo que hacer este checklist, idealmente una vez al mes, de, está bien lo que está en el registro de compra-venta, está bien el libro de compra y venta de Obuma. El formulario 29 está bien con el porcentaje establecido en Obuma, con su propuesta, está bien, estará bien con la propuesta que el Servicio de Impuestos Internos o con el formulario 29 que yo declaré, sí, ya. ¿Cómo están mis datos tributarios? No, estamos bien tributariamente, excelente. Si tengo anotaciones vigentes, ¿cómo vamos a solucionar esa anotación vigente? Petición administrativa. Si tengo que solicitar o si quiero ver una consulta integral de los formularios 29, ¿cómo se encuentra? Aprendimos a hacer una consulta integral de los formularios 22 también. ¿Cuál es la importancia de las declaraciones juradas? ¿Están bien hechas? ¿No están bien hechas? También se puede hacer. ¿Sabes qué? Que a nivel de mi empresa tengo una sociedad por acción, quiero ampliar el giro. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Dónde? Nos vamos a actualización de información. Y así nos podemos ir moviendo, verificar las boletas de honorarios. Pero esto es a nivel de empresa. Que no tenemos que olvidar que también tenemos que revisar a nivel de socio. Y si ustedes ya saben moverse a nivel de empresa, a nivel de socio, no debería haber problema. Pero también yo tengo que consultar cómo se encuentra la salud del dueño de la empresa. O sea, vamos a verlo. ¿Qué pasaba con esta empresa? Esta empresa estaba correctamente a nivel de salud tributaria, pero vamos a verificar el socio de esta empresa, cómo se encuentra. Miren, a nivel de empresa estaba, pero perfecto. ¿Y qué pasa como socio? ¿Qué le enseñó el profesor? Ya, acá estamos hablando de una persona natural que hizo un inicio de actividades en primera categoría, actividad de primera categoría, donde tiene un régimen tributario propio y general y lleva contabilidad completa, que lo enseñamos en otros webinars mediante un balance. Pero acá hay incumplimientos tributarios y hay anotaciones vigentes. Veamos, ¿qué incumplimientos tributarios tiene? Tiene una declaración de renta que está vencida, que es del año 2018. Por otro lado, ¿qué tiene? Declaración de IVA, que no está entregado. ¿De cuándo? De agosto del 2021. Chuta.
ya nos vamos encontrando con cosas. Y hay pagos. ¿Pagos de qué? De un giro. ¿Por cuánto? De 500.000 pesos. Y si aquí pinchamos en giro, ya esos 500.000 pesos ya no son 500.000 pesos, sino que son 779.000 pesos. Solamente por conceptos de intereses, multas y la condonación. ¿Y por qué se genera esta auditoría y tasación? Por incumplimiento de presentación del formulario 22. Entonces, es por eso que es muy importante revisar la información tributaria de la empresa y no olvidar la de los socios. Tiene anotaciones vigentes. ¿Cuáles son las anotaciones vigentes? ¿Se acuerdan? Había una anotación con un código, fecha de la activación, la descripción y la acción record. Y en la primera descripción o efecto dice que no se ha presentado una declaración de IVA, estando obligado a hacer. ¿Cómo solucionar? Dice que hay que enviar el IVA, los antecedentes de los IVA, que acrediten que regularizó la situación. O sea, ¿qué tendríamos que hacer como contribuyente? Ir a servicios online, impuestos mensuales, declaración mensual, corregir o rectificar y ver la visión integral. Entonces, acá está todo perfecto, pero ¿qué hay? Ah, acá está el problema que no está declarado. Pinchamos ahí y no está declarado, no declarante. Y el Servicio de Impuesto Interno me entrega historial de venta, contribuyente no declarante para el periodo tributario. ¿Qué tendré que hacer ahí? Declarar ese formulario 29 para que se me levante esa anotación. Por lo general, por el año, lo más probable es que esa declaración de este formulario 29 no presentado lo va a tener que hacer mediante petición administrativa. Por eso yo les comentaba la importancia de la petición administrativa en comparación con el segmento de dudas o consultas. Por otro lado, tiene una declaración de renta que nos ha enviado. Nos vamos a la renta del año 2018. 19, porque del año 2018 es 19. 17. Ya, miren, de que nos podemos dar cuenta que este contribuyente envió esta declaración de renta. Miren, ¿cuándo la envió? El 20 del 08 del 2021. ¿Pero qué dice? Que no se ha modificado la información. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Y aquí entra nuevamente en juego la petición administrativa, tratando de ver, por un lado, que ya se presentó ese formulario 22, pero por otro lado, ¿qué pasa con esto? Si yo igual, por presentar, eh, voy a tener que pagar esos 500.000 pesos de giro, o va a haber alguna forma de pago, que en realidad eso se puede también llegar a un acuerdo con Tesorería General, o ver si es que podemos deducir esos intereses y multas. Entonces, por eso es de vital importancia saber moverse por la plataforma del Servicio de Impuesto Interno y no olvidar hacer el cruce de la información de la empresa con su software, con lo que tienen en Obuma, con el Servicio de Impuestos Internos, para evitar errores y sin descuidar tampoco la información tributaria de ustedes como socios, porque eso afecta indirectamente a la empresa. Porque ustedes si tienen algún tema, por ejemplo, esta empresa que tiene anotaciones vigentes, en algún momento puede tener problema con la emisión de facturas, documentos tributarios, porque el estimado contribuyente que se encuentra acá es el representante legal de la empresa. Entonces es por eso tan importante que nosotros logremos entender cómo se navega en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos.
Así que ese fue el webinar del día de hoy. Espero que les haya gustado, que logren entender y comprender cómo uno se mueve en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y eh, también para el correcto cumplimiento tributario y la alimentación correcta de Obuma como ERP. Ahora, sí. ¿Se escucha, cierto? Ahí, ¿me escuchas? Sí, sí, fuerte y claro. Excelente. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Recordarle también a los demás participantes que, bueno, en este caso que será subido, ¿no? Este webinar a nuestra plataforma de ayuda, YouTube, como la misma página de Obuma. Y bueno, cualquier duda, consulta también siempre va a estar soporte para que lo puedan ayudar. Correcto. Así que se agradece que puedan seguir visualizando estos webinars, ya sea en vivo o directamente desde la plataforma de YouTube. Así que tengan toda una excelente tarde, usted igual que tenga una excelente tarde y estamos en contacto. Muchas gracias, Francisco. Que tengan Chao, un buenas excelente día. tardes.